de mi país y de mis hijos y de las futuras generaciones. Ese es el cambio de mentalidad que tenemos que aplicar. En Grecia era normal hacer política, era parte de su vida. Los griegos salían a las plazas a discutir los temas públicos, y ahí por eso es que aparece pues Platón, Aristóteles. ¿Por qué aparecieron ellos? Porque era normal para el griego hacer política, y ellos son los maestros, ¿no es cierto?, filosóficos y en la práctica de cómo se hace política, que se ha seguido a través de los siglos de los siglos de los siglos. Entonces creo que nosotros tenemos que ir ya en el siglo XXI a un cambio de mentalidad. Que los vagos, que los delincuentes, que los estafadores, que los demagogos ya no se preocupen de la política. Hay que desplazarlos. ¿Cómo? Nosotros tenemos que ahora aplicarle tiempo, energía, voluntad, disciplina a una actividad noble como es la política, por el bien de la República, porque ustedes saben ya cómo está. Acá no necesitamos teorizar mucho, necesitamos hacer cosas, ¿correcto? Entonces, este trabajo de Hildebrand me parece oportuno, demuestra su independencia, demuestra que sigue siendo el Hildebrand de garra y de colmillo, ¿no es cierto?, el animal journalist, ¿no es cierto?, animal journalist, el periodista de raza que siempre hemos preferido y al que tenemos que leer, ¿no? Son poquísimos en el Perú. Los que hacen periodismo político independiente y objetivo en el Perú son contados con los dedos de la mano, porque es difícil hacerlo, pues. Es difícil hacerlo. La peseta es la que va primero. Por eso es que es muy difícil encontrar periodista político objetivo y que se apegue a la verdad. Es muy difícil porque la peseta va por medio. Entonces, por ejemplo, Jaime del Castillo no tiene auspiciadores. Y no lo tiene porque ya ustedes saben por qué. Así que vamos a ver qué hacemos a partir de enero hacia adelante, qué hacemos para financiarlo. Y si no hay financiamiento, chao, a mis cuarteles de invierno, como lo he hecho en muchas oportunidades. ¿Se acuerdan ustedes? He estado fuera del aire medio año, y etcétera, etcétera, porque no hay, pues, y se acabó el tema, ¿no? Entonces, vamos a ver qué se hace. Pelearemos hasta donde se pueda. Entonces acá, por ejemplo, en el informe que estamos comentando de Hildebrand, página 15, por ejemplo, el costo de la primera dama, dice lo siguiente, ¿no? El equipo de la primera dama estrenó el canal en YouTube el 12 de octubre con un video por la celebración del Día Internacional de la Niña, con la presencia de la actriz estadounidense Andie McDowell. Hasta el cierre de esta edición son 11 los videos colgados. A todo esto se sumaría el pago de un webmaster, persona responsable del mantenimiento o programación de un sitio web. Según productores consultados, colgar cada video tiene un costo aproximado de 3.000 soles, calculando alquiler de equipo, contratación de camarógrafos y editor. Por lo tanto, el canal Nadine ya ha lanzado al aire mundial unos 33.000 soles de producción narcisista. ¿Correcto? Oiga, y les digo, aquí no se equivoca Hildebrand, y le está hablando un periodista como Hildebrand que conoce estas cosas. El canal es gratis, porque eso lo abres una cuenta YouTube y te lo regala YouTube tu canal, pero subir tus videos tiene costo. ¿Y qué le va a decir? Jaime del Castillo graba todo su programa. Yo tengo más de 3.000 videos. Creo que soy el único periodista político que tiene más de 3.000 videos colgados en la red, pero la prensa grande se calla. Pero si fuese un blanquito de Miraflores, del grupo de la High Life, le revientan cohetes y lo vuelven Gastón Acurio. Pero como Jaime del Castillo critica el sistema, ¡shh! Y aquí nos cuesta cada programa, tal como ha puesto las cifras Hildebrand, por ahí es. Tener una filmación de 1 hora, usted vaya a Wilson y no te van a cobrar menos de 150 o 200 soles hora de filmación, solamente filmación. Editarlo, que es 1 hora de revisar, y la segunda hora son 3 horas o 4 horas de edición, te cuesta carito, pues. ¿Ah? Entonces a Jaime del Castillo cada video le cuesta su billete. A mí nadie me lo auspicia. Y sumen ustedes de 3.000 videos, sumen ustedes cuánto dinero tengo ahí invertido en redes sociales. Los videos de Foro Republicano ya están editados, ya están dando la vuelta al mundo y todos están bebiendo de lo que hemos dicho, de nuestros discursos en Foro Republicano, ya están. Y eso nos cuesta a todos. Entonces, acá, muy bien,
11 videos, 3.000 soles. ¿Sí? Ese es el costo, pues. Un webmaster, un editor, te cuesta, pues. Alquiler de equipo, contratación de camarógrafo, te cuesta. Aquí no es nada gratis. Acá la señora Nadine lo está pagando con el dinero de todos los peruanos, pues. Qué fácil, ¿no? Así tiene pues tu canal, pues, y programas de calidad, ¿no? Entonces acá dice, por ejemplo, dice Hildebrand, un equipo de 8 personas de TV Perú, entre camarógrafos, asistentes y reporteros, la acompaña a provincias. A cada uno le asignan viáticos por 180 soles, lo que da un gasto total de 2.000. La señora de Humala también cuenta a su disposición con el fotógrafo de la Agencia Estatal Andina, Luis Iparraguirre. Él registra todas sus actividades y 4 guardaespaldas siempre la protegen como corresponde a su condición de cónyuge del jefe de Estado. O sea, una campaña, ¿no es cierto?, presidencial, pagada por todos los tontos, por todos los contribuyentes, por todos los peruanos, y aquí no pasa nada. Y cuando se quiere tratar el tema Nadine, no toques a Nadine, no. Entonces, oiga, así, ¿a dónde vamos a ir, no? ¿A dónde vamos a ir? Están manejando nuestra plata, nuestro dinero, y no hay que decir nada. No, pues, la verdad de las cosas que tenemos que ir a cambios de actitud, ¿no? Entonces, dice también Hildebrand por acá, los ministros varias veces solicitan a la señora de Humala el madrinazgo de sus actividades para tener cobertura. Y viceversa, ella también pide la presencia de los ministros. Generalmente llama por teléfono y dice algo así como, el presidente quiere darle cabida al evento. Nadine Heredia normalmente se ve acompañada en sus actos por tales y tales ministros, y dice, también la información de Hildebrand, que despacha en forma privada con Manuel Pulgar Vidal y en forma específica con Miguel Castilla Rubio, ¿correcto? Inclusive ha criticado a Marisol Espinosa, acá está bonito, al igual que con el ministro de Economía y Finanzas Luis Castilla Rubio, en la guerra no declarada entre Castilla y la vicepresidenta Marisol Espinosa, la señora saca cara por el primero, o sea, por Castilla Rubio. A una persona cercana le mostró su malestar por la disconformidad que mostraba Espinosa al bloqueo de Castilla respecto al gasto social en el presupuesto. ¿Qué se habrá creído, Marisol?, habrían sido sus palabras a fines del 2011. Varias autoridades de provincia se quejan porque no pueden reunirse con los ministros, ya que viajan constantemente con la primera dama. Nadine Heredia necesita también de los ministros cuando quiera hacer uso del avión presidencial. O sea, el pueblo va a buscar al ministro y al ministro no lo encuentra. ¿Por qué? Porque se ha ido en show con Nadine Heredia. Ha viajado en el avión presidencial, o se han ido a tal inauguración, o a tal fotito, o a tal situación. O sea, Nadine Heredia obstruyendo la vida administrativa prosecutiva de nuestra república, y nosotros, jajaja, jijiji. Entonces, me parece bien, señor Hildebrand, que usted haya traído cifras y datos y que informe al pueblo, pues, ¿no? Porque el pueblo anda equivocado. Anda muy equivocado, y lo más curioso es que gente que se cree más o menos culta, por ejemplo, escuché en un programa matutino, escuché barbaridades como las siguientes, ¿no? Dijo una persona así: el neoliberalismo es el que llena las arcas del Estado, y que por lo tanto, pues como llena las arcas del Estado, ¿para qué vamos a atacar al neoliberalismo? ¿No? Si da dinero al Estado. No podemos ser tan radicales, es lo que entendí. Y yo tengo que decirles lo siguiente: el neoliberalismo es una palabreja, es un neologismo, es un concepto. Quien llena las arcas del Estado no es el liberalismo, ni el neoliberalismo, ni la reacción. Ese ciudadano que opina siempre está absolutamente equivocado. Quien llena las arcas del Estado es Juan Pueblo, el Cholo William. Él es el que llena las arcas del Estado. ¿Saben por qué? Porque los impuestos indirectos aquí son legión. Los impuestos indirectos, o sea, los que nos cobran por tomar gaseosa, por comprar el pan, por comprar lo que sea, consumir lo que sea, esos son los impuestos indirectos, lo paga todo el pueblo. Es el 80% casi de la recaudación. Porque los impuestos directos, o sea, lo que tienen que pagar los ricachones, es lo mínimo aquí en el Perú.
¿Qué tal ignorancia? Decir, no, el neoliberalismo llena nuestras arcas. Oye, el neoliberalismo no llena nada, señor. Al contrario, el neoliberalismo se lleva las riquezas, corrompe a las autoridades. El neoliberalismo es un concepto, es una ideología, de los que ni siquiera, muchos de ellos, pagan impuestos. Entonces yo creo que aquí hay que ser, digamos, un poco más responsable cuando uno afirma determinadas cosas. Escuché otra opinión por ahí en la cual dice: el Estado es la nación jurídicamente organizada. Oiga, el Estado, cuando Jaime del Castillo utiliza la palabra Estado, se refiere al aparato político de dominación y sujeción y coerción de los gobiernos de turno. Ese es mi concepto de Estado, politológicamente hablando, porque ya les expliqué que para la ciencia política moderna, Estado no existe. Cuando Jaime Castillo dice el Estado, se refiere al aparato político de dominación y de coerción de los gobiernos de turno. Entonces, cuando un radioyente dijo, el Estado es la nación jurídicamente organizada, oiga, para empezar, nación en el Perú está en cuestión hace décadas. ¿Es posible que en el Perú exista una sola nación? ¿Es objetivo y es real? ¿Y la nación de los chancas? ¿La nación de los tarumas? ¿La nación de los mochis? ¿La nación de los chachapullas en Amazonas? ¿La nación de los uros? ¿La nación de los aymaras? ¿La nación de los quichuas? ¿La nación de las multiétnicas que existen en la zona del oriente peruano? No podemos hablar aquí en el Perú de una nación, porque no existe. Entonces, cuando alguien erradamente dice el Estado es la nación organizada, no es una sola nación. El Perú es un continente que tiene muchísimas naciones, porque si fuésemos una sola nación, oiga, hace rato que este Perú hubiese desarrollado. Pero aquí en el Perú tenemos hasta grupos no contactados, o sea, gente que nunca ha visto a otro ser humano que no sea el de su propio grupo o tribu. Tenemos en el Perú esta situación. Y así hablamos alegremente de nación jurídicamente organizada. El Estado como nación jurídicamente organizada es una concepción juridicista del siglo XVII y XVIII, y que algunos politólogos incipientes del siglo XIX lo utilizaron, que no eran politólogos, eran juristas que decían hacer ciencia política. No hay nación organizada. ¿De qué nación organizada estamos hablando? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de Lima o la del Perú profundo? ¿La de Tumbes o la de las comunidades nativas de Iquitos? ¿La de Puno o las comunidades campesinas del centro del Perú? ¿Cuál nación organizada? ¿De qué nación organizada estamos hablando? ¿De qué nación jurídica estamos hablando? ¿Con un poder judicial corrupto, eternamente corrupto, con un poder judicial que aplica normas derogadas, conforme lo han denunciado aquí muchísimas veces, con autoridades de hoy que se zurran en las propias leyes? ¿De qué nación jurídica organizada estás hablando? Hay que pensar primero. No existe el Estado. Existen aparatos coercitivos manejados por el gobierno de turno. Eso sí que es un concepto paralelo al de Luis Althusser, cuando creó la palabra aparatos ideológicos de dominación. Es más, el sistema político, que es lo que existe y no el Estado, el sistema político está integrado por tres elementos: fuerza, territorio y burocracia. ¿Existe fuerza en el sistema político peruano? Sí. Ahí tiene usted las Fuerzas Armadas y tiene usted las fuerzas policiales. Son elementos coercitivos. La pregunta es, ¿a favor del pueblo o contra el pueblo?
es en contra del pueblo, ¿no? Comprobado, ¿no? En los hechos. ¿Y quién lo maneja? ¿No lo maneja el gobierno de turno? Entonces, el sistema político está integrado por fuerza, territorio y burocracia. Ahora, esa fuerza se aplica en un territorio determinado que se llama Perú, sí señor. Territorio. La fuerza, la coacción, la violencia legal se aplica en un territorio determinado y dice de acuerdo a ley. Pero ¿quién maneja todo ese aparato de fuerza, coacción, coerción y violencia legal u organizada? El gobierno de turno. En un territorio determinado. A eso le llaman soberanía, pero la soberanía del Perú oficial o el Perú legal. Y burocracia, ¿es cierto?, que es el aparato estatal burocrático, para utilizar en el término viejo, el aparato burocrático que sirve ¿a quién? ¿A la grande mayoría o a los grupos de poder hegemónicos o hegemones? Les pregunto. Entonces el aparato burocrático, el territorio y la fuerza son utilizados por los gobiernos de turno para satisfacer sus intereses individuales o grupales o de facción o de banda. ¿De qué Estado me hablas, hermanito? ¿Dónde está el Estado? ¿Estado es la nación jurídica organizada? ¿El Perú es una nación? Oiga, los más grandes pensadores peruanos han puesto en cuestión la nación hace muchísimos años. Víctor Andrés Belaúnde, el mismo José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alberto Flores Galindo y todos los pensadores peruanos han puesto en cuestión la existencia de nación. No existe nación como unidad en el Perú, porque la gran muestra de lo que es el Perú es su división. Estamos divididos. Hasta el mismo Jorge Basadre, y por eso lo utilizamos, habló del Perú real o Perú profundo, dividido, escindido brutalmente y anchamente con el Perú oficial y el Perú legal, el Perú costeño. ¿O no es así, estimados amigos? Entonces hay que ser responsable cuando se habla de Estado. El Estado no existe, existe un sistema político de dominación. Hay un grupo hegemónico que domina sobre otro. Si hacemos un análisis realista de las cosas, entonces recién podemos nosotros llegar a buenas conclusiones, ¿no es cierto? Y a acciones mucho más efectivas y concretas. Entonces a mí me sorprende cómo supuestos dirigentes, supuestos analistas o supuestos ciudadanos bien informados resultan con posiciones y con conceptos realmente equivocados.